Grupo Cero Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿Qué tal, Norma? bien, bien. Bien. Acá en un día otoñal, ¿no? Otoñal. Nublado. Ah, Bueno, pero va bien, va bien. He escrito un cuento ujú. nuevo. Se llama Perdió la inocencia. Ajá. ¿Querés que lo lea? Por favor, sí, lo escucho. No queda otra. Bueno, sobre el techo de zinc de un enorme galpón de lo que había sido hace mucho tiempo un molino de harina, colgaba una cabeza de jabalí desecada, con ojos de vidrio y amarillentos colmillos muertos. El mismo se prolongaba hacia un gran comedor, donde todavía se veían rescoldos de un fuego apagado, como si todo se hubiese suspendido en un segundo y la escena hubiese quedado congelada. La mesa estaba puesta con los platos que quizá nadie había tocado y todo estaba envuelto en un polvo con manchas que flotaban en el aire y sombras que siempre se alzaban cuando se dirigía la mirada a algún rincón o alguna pared descascarada. Al salir de la casa se extendía hacia el campo un jardín con troncos quemados por un incendio que formaban esculturas desparramadas sobre el césped y algunos senderos adornados con flores que iban a parar a un estanque abandonado cubierto de un musgo que se suspendía flotando, no dejando ver el fondo, aunque se escuchaba el croar de las ranas que con su canto querían resucitar en el cielo la antigua pasión y el gusto por la tierra. A lo lejos dos caballos comían el pasto, aliviando el trabajo de la cortadora y alimentándose. Uno de ellos era negro y se llamaba Rayo. No respondía a nadie, salvo a su dueño, que era un niño de 11 años, que aprendió sobre él todas las artes de las jineteadas. Y otro caballo blanco y gordísimo, con ojos muy tristes, que miraban fijamente en las nubes que se desplazaban en el cielo. No era ningún refugio, era la casa donde vivían en una localidad alejada de los trenes y a la que solo se podía llegar a caballo. A simple vista, solo a lo lejos se veían otras casas con cultivos de verdura y algunos rostros barbudos caminando entre los estrechos senderos que separaban los cultivos, y más allá el mundo se ensanchaba para volverse a estrangular en un punto que tocaba el horizonte. La relación que había entre el niño y su caballo era muy estrecha. Era alguien tan cercano que reconocía a los hambrientos que al costado del camino esperaban para ver al pájaro carnívoro que indicaba dónde había un animal muerto recientemente. También había en la casa una anciana cuidando los helechos y las flores, arrastrando el andar y a veces acomodando las bolsas de carbón y de leña que se apilaban y quedaban así debajo de las galerías que crujían en el piso de maderas desgastadas, por el que a veces cruzaba una liebre o algún ratón de campo con una velocidad inaudita, siempre escapando frente a la indiferencia de las arañas que pacientemente tejían sus telas en los muros. Él sabía que entre él y su caballo se interponía el monte, ese lugar primitivo donde crecía desaforadamente la jungla, junto a escenas de crueldad imaginadas pero jamás aceptadas. Era el límite entre las familias con una vida de costumbres y cuerpos heridos por las violencias del hambre. Allí pasaba él las horas de terror y de glorias compartidas con su caballo.
Se aventuraba por zonas vedadas donde las gotas de lluvia se volvían vendavales de viento y tierra, sin posibilidad de volver a sumergirse en ningún río. La vida entraba en un combate y siempre corría el temor de haber perdido la partida, es decir, la vida entre las garras de algún animal salvaje. En esos días corría la noticia de que no eran zorros que buscaban comida, sino que un tigre se había escapado de la espesura y quería tener entre sus dientes alguna presa, porque se decía de él que era un animal carnicero. Fue como adentrarse en el corazón de la selva y encontrarse con fieras para las que la libertad y la necesidad son una sola cosa. Entrevió al tigre con su boca abierta, llena de espuma, y girando a su alrededor, amenazándolo en medio de un temporal de muerte y de destrucción. Pensó en el hecho de vivir y tener en su propia alma una extraña insatisfacción, como un hambre casi animal, y se estremeció. Después se dejó envolver por el olor a tierra y no pudiendo imaginar a su caballo muerto, volvió a la casa pensando que él nunca había visto un muerto. Él vivía esa extraña vida entre gente que le decían todas las mañanas buenos días, gente dedicada a trabajos absurdos, y la vida fluía entre los latidos que no eran ni luz ni sombra. Él solo había escuchado que la gente se moría, que siempre había personas muertas, pero él no había visto nunca un muerto. Volvió a su casa, donde en la mesa la anciana había colocado un jarrón con flores, y se sumó a la ceremonia de tomar la sopa, pero él había cambiado. Era un desconocido el que la tomaba. Era otro niño que estaba pensando por primera vez en la posibilidad de la muerte. Y el niño que había sido perdió su inocencia. De allí en más le tocaba continuar viviendo entre los vivos y los muertos, caminando casi a ciegas por el largo camino que llevaba al monte. Se pasó la mano por la boca y todo quedó acomodado como para dar un funeral a esa ignorancia, y la vida se desdobló en dos vertientes ambiguas, donde la ternura y el terror avisoraban la figura de su caballo Rayo, ahora deformado, con un relámpago saliendo de la boca y el cuerpo sudoroso dando cuenta que había estado en lugares en los que había caballos y pastos, pero también fieras que podían matarlo, que también él podía morirse, y se ocultó en la paz de la vida doméstica, con la piedad enlazándolo hasta llegar a los límites infranqueables donde todo puede perderse, hasta lo más amado. Y ahí terminó. ¿Se grabó? Muy bien, sí, 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 estamos aquí. Todo en orden, todo Ah, en orden. Muchos animales, ¿no? sí, animales fieras, Sorprendente. feroces, introduciendo la muerte, ¿no? ¿Qué tal? Bien, ¿Has escrito algo? sí, sí, yo he hecho el ejercicio. Mira vos, por aquí, por aquí, por aquí, se llama La Resistencia. Bueno, ¿por qué no me lo lees? Gracias, Norma, con mucho gusto. Bueno, Dice, hubo catástrofe tras catástrofe en aquel año. Era como decir guerras, matanzas a diestra y siniestra, un estado belicoso inyectándose en nuestra sangre. La telenovela que rondaba sobre políticas nefastas para el pueblo trabajador se expandía. Un dineral para su producción, nuevos episodios cada día, capítulos que describían asesinatos sin choque y abandono de las instituciones que sumergían regiones enteras en la pobreza. En el nuevo episodio íbamos ganando. El agresor se debilitaba. El color de la vida cambiaba al ritmo de las invectivas del imperio. El destructor, el invasor, el amo de la discordia, la amenaza constante, demostraba fuerza con el grosor de sus millones. Estaba grotescamente obeso y empezaron a turbarse las profundidades del mar.
A veces me preguntaba quién se hundiría primero, la bala o el agresor. Frente a esa dualidad se puso en marcha una resistencia adecuada. En los surcos de las frases periodísticas, en la publicidad oficial, comenzó a infiltrarse casi de forma comercial un discurso opuesto. Habíamos descubierto que podríamos soplar sobre el odio, espantar al odio, alejarlo para poseer el espacio, es decir, el ansia de libertad. No se trataba de cancelarlo todo ni de aniquilar a toda costa aquella fuerza, sino introducir subrepticiamente en la mente de cada cual una idea nueva. Despertar el revolucionario que lleva cada corazón, erguir la juventud desde el fondo del mar y alzar las ilusiones de lo posible. Habíamos puesto de pie a centinelas de luna y sol, coloreando de día y noche los intersticios de la felicidad. No se trataba de cantar en los sueños, se trataba de dejar notas de belleza en los encuentros, lucir con la palabra victoria las manos de la victoria. Tuvimos que ponernos todos adultos para llevar el tiempo luminoso, plantar la gloria en los jardines, sembrar minutos a destajo. Flores de jade se balanceaban sobre las horas, jactándose de saber más que el viento, jactándose de poder sobornar a la pobreza. El poder no se alterna con el pensamiento abstracto de desear con una boca llena de llagas. El poder se superpone a las posibilidades cuando una lágrima cae sobre una lengua, se infiltra en la saliva un tipo de virus como pájaro aleteando que se infecta y mata bacterias peligrosas. Tenemos cristales volando sobre el mar, un invento desconocido que da luz a los navegantes. Al final, no hubo final, ni un día exacto de victoria, nada particular en los calendarios. La resistencia fue entrando en la vida cotidiana como entra una revelación por una rendija. Todos la poseían. Un amanecer cualquiera advertimos que el miedo ya no presidía las palabras, que el odio había perdido su asiento en la mesa. Sin embargo, los centinelas siguieron atentos a lo frágil. Las autoridades del silencio intentaron volver con sus discursos del dinero y la mentira, pero algo había cambiado en la saliva y en los sueños. Ese pájaro diminuto que habíamos criado había aprendido a posarse en la garganta y en la pluma de cada uno para defender la palabra. Y comprendimos que resistir no era ganar, sino mantener el espacio donde todavía es posible lo imposible. Ahí Bueno, muy está. bien. Una resistencia como buena, ¿no? Una Sí, 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 resistencia sí, esa es para, una resistencia buena, sí, sí, al claro, porque enemigo, está en la resistencia al enemigo, no, es una resistencia para resistir al enemigo esta, ¿no? O a lo efectivamente, sí, descubierto que hace daño, claro. Bueno, muy claro. bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a un poema. Graffiti, mira, del mismo color que tu chaqueta. Bueno, Sí, mi mujer, justo, a se ver. llama el poema. Mi mujer, opaca luz del tiempo, a veces dormitaba sobre nubes de acero y nieves blandas. Mi mujer, pequeña en su cuerpo aprisionada, dolores y alegrías que sólo coloreaban la superficie de sus sueños. Mi mujer, con el tiempo apurando los dobleces de la vida, sintiendo que hizo mucho y que no hizo al mismo tiempo. Mi mujer en medio del océano de voces que carecen del arrullo necesario para tranquilizarla, para mecerla como a un niño cuando siente que todo se transforma en polvo cósmico, en esquirlas de luz que escapan detrás del horizonte. Mi mujer, ausente a veces por periodos largos donde el duelo de ausencias no pide arreglo y ella permanece en sombras, extendiendo el pergamino de los nombres, siempre cambiantes, siempre firmas, inexactas, dando cuenta de lo desconocido. Mi mujer,
de cabellos de plata que mira distraída sin comprender del todo qué anima al universo, ni qué presencia atolondrada en trinos de pájaros celebra la luz de un nuevo día. Mi mujer hoy no se pintó los labios, no esperó ser llamada querida, no esperó ser llamada querida por algún semejante de este territorio de cielos y de aguas, donde la inmensidad asienta su aposento sobre la desmentida de los límites. No disolvió el planeta aún su cuerpo dolorido, pero su grito perforó el abismo y rodó por tierra el fundamento. La ilusión perdió lo que se escapa, se licuó la materia organizada y un halo misterioso avanzó lento como marejada, marejada en su retiro. Perdón. Vuelvo a leer el último verso que dice, la ilusión perdió lo que se escapa, se licuó la materia organizada y un halo misterioso avanzó lento como marejada en su retiro. Muy bien. Bueno, una mujer. Una mujer, una posibilidad, una posibilidad. Bien. ¿Lee otro? Sí, es cortito, puede ser, Sí. a ver. No me dejan crecer. Ah, Crecía como crece cortita. el rosal en primavera, anunciando lo tierno de las hojas color recién nacidas. Sobre el papel mis trazos dibujaban criaturas que se confiaban historias con un entretejido fantasioso difícil de palpar, volviendo imprecisas las palabras. Perdida entre ardientes inventos sin ley de gravedad y con soltura, me hinqué en la hendidura de mi sexo cerrada al sol y a las miradas. Ahí, adentro, es afuera. Y todo está tenido de mi música, que combina sonidos y helicoidales formas, en las que viajan cadenas de mí misma irrepetibles. Hay mensajeros saltando entre puentes y hay una carta, una cuarta esfera donde mi cuerpo carente de tatuajes traga la luz y se pierde en los cuerpos de mi cuerpo, habitando un espacio sin aire donde no estoy y es inútil buscarme. Zumba mi sangre y me tira hacia una orilla como descarga de luz y atónita la carne se hace verbo y el tiempo de los verbos me atraviesa en lo alto de las conjugaciones y ya no soy donde estaba y vuelvo en otra forma y vivo diferente mientras detrás escucho que las brujas murmuran, habla, habla, intentan detenerme. Escupo semillas de granada a sus ojitos, golpeo con mi bastón de ciega a los sentidos, las viejas formas aplicables en el día de ayer que estallan en escombros. Tomo con gracia merecida mi capa de bisón y amianto y atravieso las llamas. Qué bonito, ¿eh? Muy bien, muy Buenísimo. lindo, muy Mm, lindo. No me dejan crecer. muy bien, Habla, habla, dice. No, la miran y dicen, habla, habla. Envidian eso. Bueno, muy bien, Norma. Bueno, seguimos la semana que viene. ok, muy bien. Buena Genial. semana para todos. Un abrazo. Un abrazo.